Hoy quiero que juntos realicemos una inmersión en el sistema visual. Si eres profesional sanitario o entrenador, sabes de la importancia del propio sistema visual. Aquí no te voy a descubrir nada nuevo. Lo que sí quiero aportarte como algo muy novedoso es que las alteraciones visuales, en la gran mayoría, salvo cuando hablamos de las posibles dioptrías, e incluso estas se podrían revertir y mejorar, siempre están generadas por alteraciones reflejas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos mejorarlas, trabajar sobre ellas y sobre todo evaluarla con un screening que quiero mostrarte y con unos resultados que también son muy potentes, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones la mayoría de pacientes o clientes que acudan a tu centro o a tu consulta van a tener este tipo de alteración durante semanas, meses o años. Es decir, hasta el 90% de la población tiene alteraciones visuales y sin embargo no estamos sabiéndole dar la respuesta, más allá de ponerle gafas, aumentar o disminuir las dioptrías si tiene algún tipo de miopía, astigmatismo, mandarle ejercicios de gimnasia visual con diferentes especialistas. No tenemos, no se está teniendo en cuenta que todo esto puede darse por alteraciones reflejas, en muchas ocasiones, como te voy a contar, que tiene una mejoría muy potente y no necesitamos muchas sesiones para poder conseguirlo. Primero, ya sabemos que si la visión falla, todo falla. Somos monodependientes de la visión. De hecho, sabemos y conocemos que cuando tenemos alteraciones visuales o de otros sistemas sensoriales, lo que aumenta es la dependencia visual. Y esto puede generar, como pasa, por ejemplo, cuando tenemos una lesión de ligamento cruzado de rodilla, el fenómeno de convergencia sesgada visual. Es decir, dependemos de la visión y esto engaña al propio sistema nervioso. Por eso, en muchas ocasiones, a partir de alteraciones visuales, podemos relacionarlo con otro tipo de alteraciones musculares, de dolor, rigidez, etcétera, que veremos a continuación. Sabemos que el sistema nervioso y el visual están íntimamente ceñidos y ligados, pero sobre todo lo que tienes que entender es que el sistema visual da supervivencia. No está hecho para ver Instagram, no está hecho para ver series de Netflix, está hecho para dar supervivencia. Y lo que está haciendo el sistema visual, y más en los tiempos que corren, es dar información continua. Imagínate que, por ejemplo, el sistema tiene o padece fotosensibilidad. Esto va a suponer que, por ejemplo, cuando nos exponemos a luces azules y sobre todo a efectos tanto estroboscópicos como fotosensibles, es decir, muchas luces con ese efecto estroboscópico que muchas veces nos anuncia cuando vemos una serie de Netflix, de HBO, esto va a suponer amenazas continuas que va a detectar nuestro sistema nervioso central, va a avisar a la amígdala y a partir de ahí, pues ya sabes todo lo que puede desencadenar. Por eso, al final, tenemos que entender que obviamente la visión es importantísima para precisar todo el mundo exterior. Es importantísima para precisar el mundo exterior, pero tenemos que ir un paso más allá. El sistema visual no mira, predice. Por eso hablamos de que una cosa es lo que estamos viendo y otra cosa es lo que el cerebro está prediciendo. De ahí a que exista el engaño visual del que hablábamos antes, esa convergencia visual sesgada o el que las percepciones que el cerebro ya anticipa ante un estímulo visual que ya puede estar alterado, lo que hace al final es que se genere una señal predictiva de supervivencia. Así, el cerebro empieza a entrar en amenaza continua e insisto, esto es amplísimo, no se da en un margen estrecho de la población. Podemos tener seguramente en tu consulta o tu clínica, verás entre el 50 al 70% de la población con alteraciones visuales. Aquí es cuando pensamos que lo podemos mandar pues, al optometrista o al profesional especialista de turno, pero normalmente, como te comentaba, en la mayoría de ocasiones, fuera de los abordajes convencionales, no se está teniendo en cuenta el territorio sensorial y las diferentes alteraciones sensoriales y por qué el sistema visual es uno de los grandes sensores, no solo de información, sino de alteración. Tenemos que entender que al final es un modulador del equilibrio, de la atención, de la postura, es decir, es tan amplio el espectro que ocupa el sistema visual que, sin embargo, en la mayoría de ocasiones, pues al final los fisioterapeutas entienden del sistema neuromuscular esquelético. El entrenador sabe que es importante para la parte cognitiva porque manda ejercicios visuales. Los profesionales sanitarios, si no es su rama, pues sobreentienden que es importante, pero destinan o derivan. Y al final lo que acabamos sin tener es un conocimiento global y necesario de todo lo que puede modular y sobre todo de que podemos regularlo con muy poco trabajo de una manera espectacular como quiero mostrarte.
Luego tenemos que tener en cuenta la integración con el sistema vestibular y la propiocepción. Al final ahí converge un reflejo que seguramente conocerás, que es el reflejo vestíbulo ocular. Al final, el ojo, para poder estabilizarse, depende también del sistema vestibular y viceversa. Es decir, tiene una retroalimentación cruzada donde si el ojo falla, el sistema vestibular seguramente tiende a fallar y viceversa. Por tanto, aquí vamos a entender que si tenemos una alteración visual potente, como quiero enseñarte a continuación, pues vamos a tener muchos sistemas alterados, desde el sistema laberíntico, desde todo lo que es la regulación del tono, hasta, pues, por ejemplo, todo lo que es fases reticulares ascendentes y otros núcleos o sistemas que al final regulan, pues, nuestra homeostasis corporal. Y no es raro, es masivo, ¿no? Como le gustaría decir a todos los amigos de Yados y a todo el perfil, ¿no? que sigue esta gente, ¿no? La palabra masivo. Es real que es masivo. Al final, cuando estudiamos, podemos hablar de que pues, entre 2,7 billones de personas pueden estar afectadas globalmente por la visión. Lo que pasa es que se le va a poner diferentes etiquetas. Se le puede poner visión cansada, diplopía o visión doble, fotosensibilidad o todas en su conjunto. Pero al final es que el 70 o al 80% de población va a tener alteraciones visuales que pueden mejorarse y no dependen del uso y no dependen, insisto, del uso de una lente. Es decir, mínimo una de cada 4 personas, por ejemplo, cuando hablamos de edad avanzada, 60 años, tiene problemas visuales. Y al final, cuando estudiamos y vemos literatura, como yo digo, leyendo más allá y cruzando información, entendemos que la persona adulta, sobre todo a partir de la pues, quinta, sexta década de vida, entendemos que tiene desconexiones sensoriales y esto está ampliamente evidenciado. Y sin embargo, nadie está entendiendo todo esto ni teniéndolo en cuenta. Por lo tanto, hay 3,6 millones, por ejemplo, de ciegos en el mundo que podría tener causas evitables. O sea, hablamos de que la ceguera, en muchas ocasiones, cuando ya perdemos capacidad visual, más allá, obviamente, de cuando es necesaria la cirugía, que aquí nadie está diciendo que sea importantísimo, que cambie vidas, pero hay muchas de las alteraciones visuales, no estamos hablando de ceguera como tal, sino de pérdidas progresivas de visión, pueden mejorarse y sobre todo todas las consecuencias que genera la alteración visual. El 70% es por carga sensorial diaria atribuida a la visión. Bien, y hablamos de que en personas que ya tengan una situación patológica visualmente alterada, esto puede aumentar hasta el 90 o 95. Por eso hablamos de que no solo la visión es importante, sino que podemos cambiar dramáticamente cómo se encuentra la persona y podemos cambiar, por lo tanto, pues casi cualquier ámbito de vida. Primero, lo que es más típico y más ignorado es la convergencia visual, la convergencia y divergencia, como te mostraré, pues, mientras que, como te voy a ir mostrando mientras que ves el siguiente vídeo, pero al final la convergencia es uno de los factores que más alteraciones genera y que nadie está teniendo en cuenta. Que quiero enseñarte es la contracción de la pupila. La contracción de la pupila se estudia desde antes de 1930. Sobre todo se ha introducido, se ha utilizado, se ha estudiado mucho en el mundo de la psicología y la parapsicología. Sobre todo porque la contracción de la pupila nos habla de cómo está el sistema a nivel de regulación, tanto simpática como autonómica o sistema nervioso autónomo. Pero al final, aunque la conjugación de la pupila está dado por ambos sistemas, lo que sabemos es que la contracción de la pupila obviamente va a ser diferente cuando tenemos luz natural a luz artificial, al igual que a la exposición o grado de luz. Por eso ahora vamos a jugar simplemente con una pequeña linterna ofreciendo luz, en este caso, a un ojo de Carlos. Miramos mirada en punto fijo y ofrecemos la luz. Cuando nosotros estamos trabajando con luz artificial o con luz natural, vamos a notar menos contracción de la pupila. Pero lo que sí tenemos que saber es que tenemos la visión en un punto, ofrecemos la luz, la pupila tiene que hacer una contracción muy rápida de 0,2 a 0,3 milésimas de segundo, donde se tiene que dar un fenómeno también de convergencia o de contracción cruzada, mejor dicho, donde igual que ofrezco luz aquí, tenemos que ver la contracción bilateral. Claro, aquí el examinador no puede estar atento de varias cosas a la vez y lo primero que hacemos es una primera exposición donde mira en un punto, ofrecemos luz, vemos qué pasa en el otro ojo, bien, y por ejemplo, no se le realiza la misma contracción cuando ofrecemos la luz, vamos a plantearlo en el otro, a ver si pasa de manera cruzada, ofrecemos luz, bien, y en este ojo la sensación ha sido diferente, Carlos. Mucho más cómodo. ¿Vale?
Ya una misma prueba nos ha dado información de que este ojo está mal influenciando no solo al propio, a la visión monocular, sino binocularmente, porque no se genera la contracción de la pupila contralateral. Pero en este ojo ha ido perfecto y su sensación, muy importante, su sensación a la exposición de luz ya es diferente. ¿Esto con qué puede cursar? Pues por ejemplo con fenómenos de fotosensibilidad, con alteraciones al final más de un lado que de otro, que por ejemplo la pantalla siempre se la ponga más hacia un lado que hacia otro, y al final que se vicie el propio sistema nervioso y a corto, medio o largo plazo genere pues alteraciones a nivel de cuello, a nivel de cintura escapular, porque la visión y el ojo influencia todo. Un test tan sencillo como la contracción pupilar, insisto, no solo nos da la información de cómo está el sistema simpático y parasimpático, nos dice cómo está su sistema de alarma y amenaza, pero también nos dice o nos predice cómo la luz se conduce a través de todo el canal oftálmico para redistribuir la información, y si esto no se da, insisto, en muy pocos milisegundos, de 0,2 a 0,3, ya podemos hablar de una alteración visual que seguro va a generar maladaptaciones a corto, a medio y a largo plazo. Esto está relacionado con la fatiga visual frecuente, también con la aparición de diplopía o visión doble, también con la fotosensibilidad y, por lo tanto, problemas de atención todos los que quieras. Si falla la convergencia, falla todo. Si falla la convergencia, aparece alterada la estereopsis, aparece pues, los seguimientos sacádicos, los movimientos sacádicos, perdón, y otros muchos alterados. Por eso es tan importante que tengas en cuenta, primero, que todo profesional sanitario y entrenador incluido debería de valorar el sistema visual, que obviamente hay que saber cuándo tenemos que derivar, ¿bien? Pero que de esto nadie se está encargando, insisto. Lo que llega a tu consulta o a tu centro lo etiquetamos como visual, pero más allá de, insisto, mandar ejercicios o plantear, bueno, vete a X profesional, que en muchas ocasiones, así es como llegan la mayoría de pacientes y clientes que vienen a nuestros centros, han pasado por gimnasia visual, le han puesto lentes, han hecho diferentes tipos de terapia, preguntarle si han tenido realmente mejora y sobre todo mejora mantenida en el tiempo, y en muchas ocasiones esto no es así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un cliente o un paciente con recidivas continuas. Desde disregulaciones del tono que suelen afectar a la zona cervical y cintura escapular, pues cervicales siempre tensas, alteración al final de la tensión percibida, de esa rigidez relativa, cefaleas, migrañas, presiones intraoculares, presiones supraorbitarias, intraorbitarias, es decir, alteraciones continuas. Y esto está poblacionalmente, preguntarle si no estáis trabajando de verdad teniendo en cuenta la visión, preguntarle, porque es muy, muy, muy común. Mareos en giros, entornos cargados, ¿no? La persona evita, en cuanto hay mucho multiestímulo sensorial, va a un bar, se tiene que ir del bar porque ya pues, le empieza a doler la cabeza, incluso se siente mareado o mareada. Esto puede, incluso manteniendo el tiempo, fastidiando el sistema vestibular, generar vértigos. Por tanto, vamos a tener personas con torpeza, fatiga mental, que llegan muy cansadas al final de su día y sobre todo cuando encima tienen que trabajar continuamente con pantallas, hacer lecturas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto puede aparecer antes o después dolor percibido, que pues empeora obviamente con todo lo que es ciclo de pantallas, luz artificial, de lo que hemos hablado en vídeos anteriores por si quieres echarle un vistazo en nuestro canal de YouTube. Pero al final tienes que entender que tenemos que ir más allá y saber y empezar, sobre todo ya, a partir, estamos en 2026, es necesario entender todos estos procesos. La luz es igual a un estímulo nociceptivo en muchos perfiles. Por eso, no es que haya todo el mundo, ahora que está tan de moda, tenga que llevar luces amarillas o luces rojas de amparaje, sino que los sistemas, cuanto más se van mermando y la exposición mantenida ante ese tipo de luz, puede generar ese tipo de alteración. De hecho, sabemos que el 80%, con un 800, que con un 80% de frecuencia se genera fotofobia en las migrañas, es decir, migrañas que están relacionadas con la entrada de luz. Multiplican un por dos el aumento del dolor con la exposición a la luz. El 70% puede sufrir pues, náuseas porque reportan precisamente esa fotofobia. Y pues, una mitad de ese porcentaje de personas puede generar constantemente pues, efectos de evitación a la luz, que es lo que vamos a ver muchas veces. Personas que salen a la calle y ante la luz natural se tienen que poner lentes, es decir, gafas de sol comerciales, porque no aguantan ya la luz natural. Luego en casa llegan y se cargan todo su sistema con luz azul, ¿bien? Y así estamos en ese círculo vicioso
que nadie está sabiendo relacionar y que sobre todo pues estamos solo parcheando y no mejorando y poniendo soluciones. ¿Y qué genera? Sin duda muchas alteraciones. Los traumas físicos generan huellas neurológicas sensoriales que sobrecargan todo el sistema. Los traumas físicos generan una huella neurológica, que si este concepto no lo conoces, no pasa nada, pero es que el cerebro obviamente tiene una memoria, pero sobre todo tiene una memoria potentísima ante el trauma. Entonces, aunque yo tenga pues casi 40 años y tuviera un golpe hace 15, eso puede generar una huella neurológica que por efecto sumatorio y por otros cónclaves, otros cofactores, llega un día y empieza a tener alteración visual, por ejemplo, pues a la fotosensibilidad, pues a ponerme a hacer un efecto de convergencia y ponerme a leer y en una lectura a los 5 minutos sentirme súper fatigado visualmente. Esto es muy típico, ¿bien? Y esto está más que evidenciado que los traumas, sobre todo en la cabeza, en todas las zonas suturales y membranosas de las suturas, pues al final van a generar alteraciones mixtas y alteraciones también en el ATM, si ya encima son bruxistas, etcétera, etcétera, pues ahí también tenemos el lío montado porque se genera una alteración en toda la influencia del trigémino. Por eso tenemos que tener en cuenta que los traumas físicos, accidentes de coche, de tráfico, deporte de contacto, etcétera, etcétera, generan muchísimas alteraciones visuales que, insisto, no se está teniendo en cuenta como huella neurológica y cuando valoramos a nuestros pacientes o clientes lo estamos obviando continuamente porque pensamos que pertenece a otro profesional el trabajo y cuando llegan al especialista, ya sea médico, ya sea optometrista, no tienen herramientas de abordaje y todo esto se está subestimando continuamente. Por eso te estoy comentando que esto va a afectar tanto a atletas Por eso te quiero abrir la visión, nunca mejor dicho, para que tengas en cuenta que esto afecta desde atletas de élite en cuanto a rendimiento, por eso esto es la bomba, en cuanto mejoramos un poquito mínimamente la alteración refleja a nivel del sistema visual, mejoramos el rendimiento, una auténtica locura. Al igual que población en general, donde, pues, igual que el deportista élite, podemos encontrar mareo, cefaleas, ansiedad, dolor persistente, rigidez continua, mayor aumento o riesgo incremental de lesión. Esto cruzarse con inflamación de bajo umbral o bajo grado. Por eso es tan importante que abramos la visión, valga la redundancia, y entendamos que tenemos algo potentísimo sobre lo que podemos actuar ya. Lo que casi nadie está midiendo, pues por ejemplo, lo que casi nadie está midiendo, pues por ejemplo, la desaferenciación sensorial, una señal pobre o una sobreinformación del sistema visual o una alteración refleja de diferentes reflejos, por ejemplo, como es un reflejo de convergencia, un reflejo pupilar, etcétera, etcétera, que hemos hablado en otros vídeos y que te seguiré hablando porque es importantísimo que entendamos que todos estamos, siempre que veamos personas, deberíamos de tener estas herramientas. Al final, la desaferenciación indica una calidad eficiente dentro de la señal sensorial. Y esto lo que hace es aumentar los niveles de amenaza del sistema nervioso central que entra en ese modo supervivencia que tanto habrás escuchado. Por eso, hablamos de un fenómeno que ya hace unos años para acá se ha empezado a popularizar, que es el noise o el ruido sensorial. Antiguamente, te hablo de hace 30 o 40 años, esto empezó a tomar mucha importancia, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos del TDAH o el espectro autista, donde se veía que había una desconexión sensorial por parte de la persona. Pero es que esto va mucho más allá de poner apellidos a autismo o TDAH, sino que esto se está dando cada vez, perdón, sino que esto se está dando en cada persona que pueda acudir a tu consulta o a tu centro. Y aquí te vuelvo a preguntar, ¿tenías en cuenta el ruido sensorial? Como resultado, sin duda, protección, alteración del tono, disregulación de todo el sistema neuromuscular y muchísimas alteraciones que no estamos teniendo en cuenta, pero que podríamos solucionar si conocemos y tenemos las herramientas adecuadas. Ahora es cuando quiero enseñarte cómo BOES, que es la valoración objetiva del sistema somatosensorial, donde con diferentes estímulos sensoriales podemos, a través del testaje no solo neuromuscular, valorar todas las respuestas reflejas del ojo y de todos los sistemas que están relacionados dentro del comportamiento o la alteración visual. Por ejemplo, con el test neuromuscular, nosotros lo que estamos utilizando o lo que nos permite es precisamente proporcionar información clave de si está alterado o no un reflejo pupilar, un reflejo tocinético o cualquier otro relacionado con el buen funcionamiento del sistema y la comunicación informativa. Porque recuerda que el ojo lo que hace es informar de diferente, informar
por vía urgente, es decir, por vía prioritaria a nuestro sistema nervioso. Así identificaremos qué sistemas están amenazados o están alterados y generan ese ruido sensorial continuo y generan esa alteración visual, sistema orofacial, sistema auditivo vestibular, etcétera, etcétera. Y a través de diferentes estímulos sensoriales, como te enseñamos en nuestras formaciones, conseguimos unos resultados tan llamativos como el que te voy a mostrar a continuación. Que tenía en el ojo izquierdo, veía el blanco blanco, y al cambiar al ojo derecho, de hecho fui al oftalmólogo y me decía que los blancos los podía ver un poco más amarillos, más tenues. ¿Vale? ¿Y ahora qué te pasa? Ahora mismo los veo iguales. Vale, perfecto. ¿Cuánto tiempo llevabas con eso? Eso puedo llevar año y medio. Perfecto. Fue en consulta da Miguel porque tenía dolor de cabeza. El fisio de una amiga me ha aconsejado de ver a él y nada, tenía dolor de cabeza hasta que tenía 6 años más o menos y nada, en toda mi vida no podía hacer nada los días que tenía dolor de cabeza porque estaba súper invalidante y ahora tengo que ser sincera y nunca tengo dolor de cabeza. Seguro que has visto casos tipiquísimos continuamente y mil veces, pero lo que seguramente no has tenido en cuenta es que tú puedes solucionarlo y eso es lo que te planteo. Desde sensación de mareo, dolor, fatiga cervical constante. Quiero enseñarte cómo, por ejemplo, incluso en alteraciones congénitas, como es este caso de paciente con nistagmo congénito, mejoramos muchísimo su clínica asociada, donde, por ejemplo, él, que es profesor, cuando llevaba cierto tiempo realizando lectura, no solo tenía déficit de atención, sino que podía dispararle dolor de cabeza, sensación de malestar continuo. Fíjate, los cambios antes y después de la estimulación sensorial son gracias a todo el trabajo de comprensión sobre la vía refleja y la estimulación adecuada sobre el sistema sensorial. A ver. Gloria Palma, Pueña Ciergo, Arpisa Fuemme, Girenco Cuarta, Gitemol Erpisa, Trenido Grayas, Oncleso Troilo, Blanza Almiento, Pulda Trondeja, Prencol Bience, Huelte Muervo, Lienca Criepol, Escrilla Muepila, Prieste Excuso, Buque, Eudro, Tiepre, Cisfo, Petcafo, Genso, Triundol, Plato, Tincore, Yegra, Prejonte,
tractan. Izquierda, derecha, ¿no? Exacto, cuando tú quieras. Gloro, peima, pueña, ciergo, erpisa, fueme, giranco, cuerla, jicamol, erpisa, treindo, graliza, onclaso, trollo, blanza, almiento, pulda, trondeja, prencol, vienca, huelte, muervo, lienca, crispol, escrilla, muepla, prinsota, ascuso, bospe, sodiro, tiepre, clofo, pelcafo, genso, triundol, plafo, trincoro, liegra, prejonta, tractan. Perfecto. Y si quieres dominar todo esto y tener estos resultados y sobre todo entender la dimensión que te estoy planteando de que la mayoría de tus pacientes o clientes van a tener alteraciones visuales que van a alterar absolutamente todo lo que les pasa, normalmente siempre estamos trabajando sobre la consecuencia de lo que realmente origina todo, te prometo que te planteo que es hora de cambiar por fin el enfoque. Quiero que conozcas POES, que es la valoración objetiva del sistema sensorial, que te ofrece herramientas y sobre todo una metodología sólida que te permite entender por fin el sistema nervioso central de lleno y sobre todo te da herramientas para poder evaluarlo, valorarlo y abordarlo para tener unos resultados como los que has visto anteriormente. Por eso, si eres capaz de ver la dimensión que tiene todo esto y todo lo que puede cambiar tu realidad profesional y sobre todo tus resultados, te dejo nuestra página web para que puedas visitar esta formación que está transformando la vida de cientos de profesionales, pero sobre todo te animo a que me des un buen like, te suscribas a nuestro canal y sigas muy pendiente de todos los vídeos que vamos a ir subiendo sobre el sistema visual. Y por supuesto, si todo el vídeo te ha gustado y te ha resonado, tenemos tanto formación online como semipresencial que de verdad va a cambiar tu realidad profesional. Tenemos desde cursos especialistas en el sistema auditivo, vestibular y visual, pero sobre todo el curso Voice Experto que entiende el funcionamiento y la adecuación de todo el sistema nervioso. Así que en este 2026 transforma ya tu realidad profesional. Te veo como siempre en próximos vídeos. Muchas gracias.